¿Qué tal, Puerto Rico? Bienvenidos al Pique de Falú a través de Tiva TV, información útil para tu diario vivir. Muchas gracias por dejarnos llegar hasta su hogar. Hoy tenemos un programa sumamente interesante, señoras y señores, y vamos a comenzar dándole la bienvenida a nuestros invitados. Comienzo por el licenciado John Mott, que está nuevamente con nosotros acá en el programa. Licenciado, bienvenido. Gracias por tenerme aquí. Gracias por compartir con nosotros. Tengo al vicepresidente de CONAPOL, el Concilio Nacional de Policías, el amigo Fernando Soler. Bienvenido, Soler. Gracias por la oportunidad. Y aquí tengo a otro amigo, señoras y señores, que repiten el programa, siempre nos trae información bien importante, el amigo Carlos Piña. Bienvenido, Carlos. Saludos, Falú, gracias por la invitación. Oye, quiero empezar contigo, Carlos, rápidamente, porque hay un problema en el país de obesidad increíble, y no solamente es en los adultos, sino también una preocupación bien grande en nuestros niños, y hay mucha información, pero a la misma vez como que hay poca información, y me gustaría comenzar contigo. ¿Qué es lo que está ocurriendo, Carlos? Mira, para la información pertinente de los casos de obesidad en el país sigue en aumento. Esto es una de las cosas que siempre se ha destacado. Eso yo básicamente no lo digo. Esto también lo dicen los fisiatras, los médicos fisiatras de Puerto Rico, los cardiólogos de Puerto Rico, los endocrinólogos de Puerto Rico y toda la gama de los profesionales de la salud siguen trabajando con todo lo que viene siendo la informática de cómo combatir la obesidad, porque lamentablemente siguen muriendo personas a consecuencia del problema de la obesidad. Lo que pasa es que son estadísticas que realmente no se dicen. Aquí solamente nos destacamos en lo que son las muertes por tiro, pero realmente las muertes y las estadísticas por problemas de obesidad, de sobrepeso, de la diabetes, de lo que viene siendo infartos masivos, pues eso no se dice. Pero la realidad del caso es que es una cifra alarmante y tenemos que trabajar y contribuir a lo que viene siendo lo que es la salud física y mental, pero la parte preventiva, que muy pocas veces, entre recreación y deporte, el Departamento de Educación y el Departamento de Salud se ponen en consenso o en colaboración para que puedan hacer un equipo interdisciplinario para trabajar con medidas que trabajen directamente con lo que viene siendo la obesidad, porque ya es una pandemia realmente. Sí. Y trabajar una legislación donde se pueda trabajar la obesidad como una enfermedad, que eso es sumamente importante. Y de hecho, ahora que estamos hablando de la obesidad, mucha gente, y lo decía ya en Radio Noti1, mucha gente cuando se habla de obesidad rápidamente piensan, triste y lamentablemente, ¿verdad?, a los gordos, porque ese es el mote que se utiliza, que el gordo o la gorda. Sí. Hay personas flacas que tienen un gran por ciento de grasa en su cuerpo que caen dentro de lo que se marca, se estipula como obesidad. Claro, lo que es el índice de masa corporal o el Body Mass Index, pues eso se trabaja con unas medidas exactas que tiene la persona basado en su estatura, en su edad y obviamente su edad cronológica de la persona. Pero independientemente, nosotros tenemos un factor muy importante que es la infancia. Son todos estos procesos metabólicos que sufren niños a medida que va creciendo o incrementando su edad, y no trabajamos un plan preventivo, tanto como padres, tanto como la escuela, tanto como el gobierno, porque fíjate que en los Estados Unidos se trabaja un proyecto masivo en todos los Estados Unidos para trabajar el problema de la obesidad. Y en Puerto Rico solamente se suscribe a una sola área, y es el área metropolitana. Pero cuando expandimos a los 100 por 35, realmente no damos abasto con esa parte de lo que es la capacitación física a profesionales de la salud. Porque obviamente, si lo analizamos del contexto frío, los niños de las edades de kinder a 9º grado, el gran porcentaje son sobrepeso. Wow. Y mucho de eso se debe a que los tiempos han cambiado. Para los tiempos de Fernando, del licenciado Mott, los tiempos de Carlos Piña, o sea, para sus tiempos, claro, pues era diferente, porque se brincaba la pelegrina, se corría, se jugaba, ¿verdad?, el tiritápate, el 1, 2, 3 pescado. O sea, había actividad física del niño, que era una actividad que más bien era como un juego, pero ni tan siquiera era como un juego. Claro. Hoy en día los niños lo que hacen es se sientan frente a una pantalla de televisor a jugar PlayStation, claro, Nintendo, Xbox. Esto también lo estamos viendo en las grandes esferas. Fíjate que los profesionales como abogados, hasta los mismos médicos que yo estuve compartiendo, hay médicos que dicen, yo estoy sobrepeso. Los mismos médicos. Hay personas que no sacan tiempo y lamentablemente, ¿qué es lo que hay?
en poco tiempo yo te aseguro que esa persona, su salud va a decaer en un momento determinado. Inclusive, fíjate algo, los bomberos en los Estados Unidos, ¿cómo los bomberos en los Estados Unidos por obligación tienen que estar fit? Esa es la palabra. Aquí los mismos policías están sobrepeso, los maestros de educación física están sobrepeso. Espérate un momento, aguántate ahí. Cuidado que hay un vicepresidente de una organización de policía aquí. Oye, pero saliendo del canal te pone un ticket, tranquilo. Lo que pasa es que yo entiendo que si nosotros estamos trabajando en diferentes áreas gubernamentales y, por ejemplo, lo que es el cuerpo de la policía, yo entiendo que se necesitan que los policías estén en buena condición física. Tú tienes razón. Mira, yo tuve un primo, y voy a hacer esta anécdota por primera vez aquí en televisión, que era policía municipal en Carolina y estaba sobrepeso. Y en una persecución corriendo a un ladrón, lamentablemente cayó un infarto al piso y murió. Triste y lamentablemente. Él siendo policía, batalló contra balas, batalló contra delincuentes, contra bates, contra cuchillos. Oye, y lo que le provocó la muerte fue corriendo a un delincuente que le dio un ataque al corazón y cayó allí triste y lamentablemente. O sea, es alarmante. Fíjate, otra de las cosas... Pero yo estoy de acuerdo contigo, déjame decirte algo, porque ¿cuántas veces nos hemos ido a lugares, por ejemplo, un médico, que usted tiene que dejar de fumar y el médico está fumando, usted lo ve después fumando, usted tiene que dejar de comer grasa y usted lo mira así por encima y usted ve la condición y usted dice, claro, pero si no lo hace él, lo voy a hacer yo. Y otro planteamiento que tú estás haciendo, a veces la gente piensa en ejercicio y piensa que ejercicio es el fisiculturista. Sí, pero eso no estar así cortado como estás tú, que esa no estás es la ahí realidad bien, del caso. haz así, Carlos, haz así. Haz así un momento, haz así. Esa no es la realidad del caso. Carlos tiene 3 veces en su mano lo que tengo yo en la mía. Pero fíjate, ¿tú sabes a quién yo le agradezco eso? A mi papá. Porque mi papá siempre me inculcó los deportes como un modo, fíjate, como un modo recreativo, no competitivo. Esa es la gran diferencia. De que yo me destaqué en la parte deportiva como atleta de judo en la universidad, como que hice otras cosas. Esos fueron otros 20 pesos en el cual cogí becas por deporte. Eso es otra cosa. Pero aquí de lo que estamos trabajando, y bien tú lo estabas explicando, que en nuestra época el sobrepeso era menos que al sol de hoy. Fíjate que tenemos grandes atletas, y te lo digo porque yo trabajé con peloteros de grandes ligas en los Estados Unidos, y hay peloteros sobrepeso. Fíjate que una cosa te trae la otra y en la pelota pues se obliga a que el atleta se mantenga en una buena condición física. Cuando aumentan de peso le dan una alerta también, como que mira, ponte para tu número. Y estas son las cosas que nosotros tenemos a nivel legislativo. Yo entiendo que Puerto Rico y los legisladores de este país que siempre están acatando leyes, haciendo leyes, yo creo que hay que trabajar con lo que es la salud, porque yo he visto proyectos de lo que es la buena alimentación, los he leído. Yo trabajé un tiempo en el Capitolio y lamentablemente cuando yo veía los borradores. Claro, la información como tal, yo decía, está bien, perfecto, la alimentación es sumamente importante, pero ¿qué vamos a hacer para también trabajar con lo que es la salud preventiva con nuestros estudiantes en Puerto Rico? ¿Se le ha dado la importancia necesaria a los maestros de educación física? ¿Se le han dado las herramientas en específico a los maestros de educación física? Porque estos son fincas aparte, y déjame explicarte. Educación debería de trabajar mano a mano con recreación y deporte en crear específicamente programas que realmente funcionen, porque hay veces desarrollan unos programas que no llegan a nada y se quedan en medio semestre, y lo voy a decir así, sin pelo en la lengua, se quedan programas que no constituyen nada. Ahora mismo mi nena está en una escuela pública, fíjate esto, y hay unos programas extracurriculares de soccer. Ahora mismo no, se da una que otra vez. Entonces, ¿qué pasa? Ilusionan a los estudiantes, y esto es una escuela en Guaynabo, ilusionan a los estudiantes. Entonces, cuando yo voy al field, yo digo, pero entonces, ¿de qué estamos hablando? O se le da corrido las capacitaciones en lo que es el soccer, o entonces jugamos lo que es el juego del yo-yo, un día sí y 3 no. O sea, esos son los programas que realmente no hacen que el estudiante se motive, se esfuerce y diga, pues voy a coger esto en serio. Porque muchas veces los estudiantes cuando van a la clase de educación física, hacen la educación física, pero
ahí llega. Bueno, lo que pasa cuando hacen la educación física, porque hay un montón de escuelas que ahora mismo no tienen ni maestro de educación física, pero antes de yo hacerte otras preguntas, si el licenciado Mott te quiere hacer alguna pregunta en confianza, Claro. si Fernando Soler te quiere hacer alguna pregunta en confianza, digo, Fernando Soler, tú le tiraste un pique ahí de los policías, que cómo es posible que los policías estén sobrepeso, y uno se pregunta, Fernando, yo me puse a pensar cuando Carlos Piña dijo eso y me vino a la mente varias imágenes. Oye, es verdad, hay muchos policías sobrepeso a la hora de reaccionar contra la criminalidad, como bregan, porque no es lo mismo tú correr pesando 135 libras que pesando 240, no es igual. Yo creo que hay que establecer unas prioridades y unas leyes a nivel de capacitación física a estas personas, porque Ya tiraste el pique, ahora no olvídate vengas. de la imagen, Ya tiraste el pique, olvídate ahora no de la vengas. imagen, es mantener una salud y una conducta. Fernando, tú me tienes que reconocer que hay policías sobrepeso. Y parte de la misma policía de Puerto Rico es la culpable, porque antes en todas las comandancias había un gimnasio. Eliminaban los gimnasios para crear oficinas. Y los compañeros cuando salían de trabajar, o sea, en su tiempo, pasaban al gimnasio y aparte de buscar una condición física, botaban el estrés y salían con más, ¿cómo te voy a decir?, en una mejor condición para ir a la calle. Okay. Así que te lo apoyo en esa parte. Déjame hacer la pausa. Licenciado, no me metí ningún problema legal por decirle eso, ¿verdad? De que hay policías en sobrepeso. De hecho, hay periodistas en sobrepeso. Y abogados. Y abogados también. Pero después yo quisiera hacer un comentario. No, perfecto. Cuando yo regrese voy a estar dialogando con usted porque ya que estamos hablando del sobrepeso, la comida chatarra también es bien responsable de esta situación del sobrepeso. Pero no solamente la comida chatarra, sino que ahora los bonos de Puerto Rico se han convertido en bonos chatarra. Y ahora el gobierno de Puerto Rico quiere hacer una emisión de 3.500 millones de dólares. Y el licenciado John Mott nos va a dar una clase hoy, un análisis completo de las implicaciones de esta nueva emisión de bonos. Lo hablamos al regreso aquí en el Pique de Falú. Aquí estamos de regreso en el Pique de Falú a través de Tiva TV. Gracias por dejarnos llegar hasta su hogar. Voy con el licenciado Mott, que en el día de hoy nos va a estar hablando sobre la emisión de bonos, pero tiene un comentario sobre el tema que comenzamos dialogando con Carlos Piña. Adelante, licenciado. Yo estoy de acuerdo casi totalmente en lo que están diciendo, pero lo que me preocupa siempre, yo lo llamo el mal, el síndrome boricua. Exacto. Legislación, el gobierno. Miren, gente. Estoy de acuerdo con ustedes, vieron un gimnasio, pero los push-ups, los sit-ups, los pull-ups, y el más importante para un policía es su salud cardiovascular. Hacer lo que yo más detesto, correr. Eso tú no necesitas más que la carretera para hacerlo. Claro. Así que en ese sentido yo entiendo todo lo que ustedes dicen, pero mientras menos metan al gobierno va a empezar a meter batatas políticas, buscar ventajería y hacer todo lo que siempre hace el gobierno de Puerto Rico. Pues, claro. Mantenerlo afuera, aunque entiendo que necesitamos concientizar a todo el mundo con ese problema. Bueno, ahora que usted menciona eso, licenciado Mott, había un programa buenísimo corriendo referente, ¿verdad?, a la importancia de que nuestros niños se mantengan en movimiento. Cambió de administración y ¿qué pasó? Como pasa en el bendito país de aquí, nuestra isla del encanto, como eso había comenzado bajo la pasada administración, para una gaveta fue a tener el programa. ¿Sí fue, verdad, Carlos? Bueno, eso es así. Triste y lamentablemente. Y pudo haber sido PNP popular o lo que sea. O sea, ese es el problema que nosotros tenemos, que no hay continuidad en los buenos programas. Como eso tal vez este era uno de ellos. Definitivamente. Y yo Carlos, doy fe de eso, licenciado, porque mi carrera siempre ha sido eso. Siempre ha sido trabajar por el bienestar social de lo que viene siendo la parte educativa, la parte educativa 1, la 2, la implementación, y la 3, la evaluación. Que son 3 cosas que tienen que ir a la par, pero lamentablemente, como dice Falú, empezó bajo una administración, cambia la otra. Siempre atienden a uno, porque eso como siempre. El pantallazo. Exacto, el pantallazo. Pero la realidad del caso es que cuando entonces uno se hace eco o uno habla de la forma en que uno lo presenta, pues entonces uno cae mal. Porque no está siguiendo el party line de turno. O sea, popular, PNP, eso no es el punto. El punto es que tú tienes que decir que la administración está haciendo todo
Yo tuve hace un tiempo una entrevista con la que era la directora del centro del medicina de ciencias forenses. Ajá. Y ella nos explica todos los fondos que tenía, que eran súper exiguos, y le preguntamos, pero mire, ¿usted no cree que debe aumentarse? No, estamos bien, porque no quería perder su posición. Fíjate, licenciado, yo voy a traer algo rapidito, que le voy a quitar un minuto de su tiempo. Cuando yo estoy precisamente ayer, en un evento que se llama el Cardi Day, en Parque Central, todos los médicos que son activamente políticos en los diferentes partidos que sean, fíjate que se unen en una sola, en un solo consenso, que es ayudar a las personas y educar a las personas en un evento cardiovascular donde ahí se le va a enseñar muchas cosas a esos pacientes que van ahí. Y muchos de esos médicos con los cuales yo hablé, que no tiene que ver con los partidos, pero sabemos que activamente están con los partidos, me dicen, ¿sabes qué, Carlos? A nosotros nos gustaría hacer más, pero lamentablemente a veces se nos cierran las puertas, como este tipo de eventos, que ayer participaron más de 13,000 personas activamente en Parque Central, que ellos me estaban diciendo, ¿sabes qué? Si el gobierno cooperara un poquito más, las agencias privadas cooperaran un poquito más, este evento se puede hacer 2 veces al año. Ok. De eso... Pero ya estamos ahí. Es todo un asunto de que no estás en el color adecuado para esa administración de turno. Definitivo. Sea la que sea. Si no le haces coro, Carlos, lamentablemente, ya tú sabes cómo funciona en el país. Tu número telefónico está en pantalla, ¿verdad? Si el presidente del Senado, el presidente de la Cámara se quieren comunicar contigo, la propia Fortaleza, y quieren seguir miren en los Estados Unidos, esta semana Michelle Obama tenía a Barack Obama corriendo por toda la Fortaleza para hacer un anuncio de el programa Let's Move. Así que vamos a ver qué pasa. Pero es importante, fíjate, que esta campaña, independientemente, el presidente de los Estados Unidos se reafirma en que es un proyecto que realmente ha ayudado a millones de niños latinoamericanos y africanos. Pero yo doy fe de eso porque yo fui partícipe por 2 años en ese proyecto, y créame, licenciado, y al distinguido caballero que está aquí presente, y a Falú y a todas las personas que nos ven a través de la pantalla del televisor, que fue un proyecto que funcionó de la A a la Z, y le voy a explicar por 3 elementos. Hay un equipo multidisciplinario en el cual se unen estas 3 agencias, y sí realmente tienen personas exactas que trabajan con esos problemas que tienen que ver con la parte de la pandemia, que es la obesidad a nivel mundial. Vamos a ver. He dicho. Vamos a ver. Carlos, gracias un millón. Gracias a ustedes y las personas que nos quieran llamar a nuestros teléfonos. Estamos dando charlas corporativas que se llama Actívate y Muévete con Carlos Piña, que son charlas que estamos llevando a las diferentes agencias públicas, privadas, donde trabajamos con el ejercicio y motivamos a las personas que se dediquen, saquen un poquito de tiempo para darse cariño a ellos mismos. Qué bien, qué bien. Gracias al amigo Carlos Piña. Qué interesante. Fernando Soler coja idea que los Push-ups, sit-ups y correr. Con eso estamos bien. Estoy caminando. Yo no puedo correr, pero estoy caminando. No, pero usted no, los policías activos, los que están en la calle son los que tienen Yo no le puedo invitar a ir para la academia porque no hay dinero para coger cadete, así que ¿dónde se lo vamos a dar? Pero ese es otro problema, licenciado Mott, es otro problema que hay, porque mire, ahora mismo los policías no tienen patrulla, no tienen chaleco, las patrullas que hay están hechas leña, los cuarteles ni se diga. ¿Cómo bregan para poder ejercitarse? Imagínense. Entonces tienen que venir de pueblos distantes a hacer un turno posiblemente de 8 horas, y de momento le dice el supervisor, te tienes que quedar 12. Así no se puede. A 12 porque no hay personal. Por eso, así no se puede. Lo que pasa es que cuando se hizo la reforma de los retiros, no se dieron cuenta que un montón de policías se iban a retirar. Aun cuando no les diera completo, pero les daba más de lo que le iba a dar si esperaban más tiempo. La policía se quedó con menos personal. Y mira, el personal no es el problema. Yo como abogado he demandado en múltiples ocasiones derechos civiles a policías. Y yo me he dado cuenta de 2 cosas. Los policías en general son gente abnegada, servidores públicos, están dispuestos a hacer lo que sea, pero no se les provee, y eso tiene que ser el gobierno, no se les provee el entrenamiento adecuado para poder hacer las cosas bien. Si fallan es porque no les explican y les dan seguimiento, porque lo que tú aprendiste en la academia
no lo vas a recordar 10 años después. Y eso no se hace. Y ese es el problema principal que nosotros tenemos. Falta de entrenamiento adecuado con un grupo de personas que están dispuestas a hacer lo que sea. Y ahora yo quiero saber si después de todas esas reformas que han hecho, incluyendo la reforma de los sistemas de retiro central, donde se vieron afectados los policías, han logrado de alguna forma o alguna manera detener toda esta situación que estamos viviendo de las degradaciones del crédito y que ahora mismo el gobierno plantea que quiere ir a buscar una emisión de bonos de 3.500 millones de dólares. Licenciado, ¿qué significa eso para este país? Rayo. Ok, antes de esta emisión, porque todavía no se ha hecho, hay 70.000 millones, en buen español, billones, pero eso quiere decir que dividan el número de la población de Puerto Rico, dividan 70 billones por los 3.6 millones de habitantes y van a saber cuánto cada uno de nosotros debe, que es una cantidad pero exorbitantísima. Esto es un poquito más complicado que eso porque esta emisión de bonos es lo que se llama un General Obligation. General Obligation cae bajo el artículo 6, sección 2 de la Constitución de Puerto Rico, que establece que tú no puedes coger prestado más, esto no lo van a entender hasta que se lo explique en números, pero 15% del promedio de los últimos 2 años de los recaudos del gobierno de Puerto Rico. Eso lo que quiere decir es que tú coges el presupuesto en lo que le recibió Hacienda 2011, 2012, 2012, 2013, lo divides por 2, a ese número, que es unos cuantos billones, le sacas 15% que te va a dar a 1.149 billones. A ese número le vas a quitar el servicio de la deuda, que son 927 millones. Todo el cálculo que hizo Kate Long, la analista de Reuters. Y eso te deja 222 millones. Eso es lo que creemos que es el margen prestatario del gobierno de Puerto Rico. En el año anterior, que es el último año que tenemos un estado auditado, eran 249.500.000 dólares. Obviamente con el servicio de la deuda de ese año, pues baja. Y que ha habido menos ingresos. Si eso es así, y tú vas a coger prestado 3.5 billones de dólares, al 8%, el servicio de la deuda anual es 280 millones. Si lo subes a 9 es 315, si lo subes a 10 es 350, y si llegas a 12, que es el máximo que te permite el Banco Gubernamental de Fomento, pues son 420 millones de dólares adicionales al año. Yo no sé cómo esta emisión es constitucional, pero ese no es el problema. Para colmo, en vez de darte 3.5 billones de dólares, te van a dar 2.7. Eso se llama un recorte. En buen español, un haircut. Eso lo que quiere decir es que los que van a comprar te dieron el porciento de interés que vas a tener en el instrumento, pues esto es un préstamo. No me gusta, por lo tanto, no te voy a dar los 3.5, te voy a dar menos 2.7. Lo cual quiere decir que el interés efectivo que ese inversor va a tener es mucho más alto. Por ejemplo, si el 12%, su interés efectivo es 15.6%. Cuando España estaba cogiendo prestado a 7%, España gritaba que no podía. Nosotros estamos a por lo menos 1% más alto que eso. ¿Cómo vamos a poder pagarlo? No me pregunto. Yo entiendo, uno, que es inconstitucional lo que están haciendo. El Banco Gubernamental de Fomento no ha provisto la información, aunque la ha pedido la minoría en la Cámara, y creo que hoy se vota sobre ella. Así que tú me dirás. Wow. Déjeme hacer la pausa, licenciado John Mott. Regresamos en breve. Aquí estamos de regreso en el Pique de Falú a través de Tiva TV, información útil para tu diario vivir. Licenciado, la verdad que esos números que usted nos ha brindado nos han dejado boquiabiertos, y donde usted plantea, ¿verdad?, de que podría ser extraconstitucional, inconstitucional. Eso sin encontrar al asunto sobre si se renunció o cómo se va a renunciar a la inmunidad soberana. El problema de qué vamos a hacer el año que viene cuando tengamos que pagar nuevamente emisiones de bonos, porque la razón que tenemos este déficit es porque no tenemos dinero para pagar. Esta es una emisión de bonos que se está pagando, que era, creo que de Romero, alguien así, hace como 40 años. Cada año nosotros tenemos que pagar
aparte de las emisiones de bonos que hemos hecho. Entonces no es pagar 200 millones, es pagar 1 billón o 2 billones dependiendo lo que madure en ese momento. Y eso no lo sabemos, por eso es que el doctor Ángel Rosa, Ramón Luis Nieves y Antonio Fajardo Zamora, populares todos, votaron muy responsablemente, en mi opinión, y tú sabes que yo de popular no tengo nada, en diciendo esto es un suicidio, esto no se debe hacer. Se debe admitir que no se puede pagar, porque el año que viene vamos a tener que admitirlo, y entonces el año que viene vamos a estar más endeudados, con más problemas, y posiblemente este mismo año tengamos que despedir empleados. ¿Y qué otra alternativa había o hay? Porque el gobierno insiste en que no va a despedir empleados. El gobernador, licenciado Alejandro García Padilla, le insiste en eso y no hay quien lo saque de ahí. Plantea que supuestamente al presupuesto le han hecho unos ajustes de 170 millones de dólares, que están buscando un recorte para evitar toda la situación habida por haber, y que en el gobierno se han mandado a reducir salarios, aunque todos los días lo que sale es todo lo contrario, que hay aumentos y aumentos, si son los amigos del alma, si son los familiares de la casa. ¿Cómo cuadramos esta situación? Número uno, si tú tienes un presupuesto de 9 billones y pico, casi 10 billones, 170 es un poquito más del 1%. Así no se puede hacer nada, eso no es ningún recorte. Si tú tienes que cortar 10%, estamos hablando de $1 billón. ¿Cómo tú vas a cortar $1 billón del presupuesto si el 70% del presupuesto es precisamente nómina? Votando empleados. Que vamos a tal vez, eso lo dijo Perelló, vamos tal vez a despedir empleados de confianza. Ok, chévere, pero es un empleado de todas maneras. Además, con empleados de confianza, en realidad no cuadraría mucho que digamos, porque entre empleados de confianza y el de nómina, los de nómina son mucho más. Claro, y ese es el problema. O sea, suena, wow, está ganándose $100,000 al año, pero eso es un drop in the bucket en el presupuesto del gobierno. Y no estamos hablando solamente del gobierno, estamos hablando de la Autoridad de Energía Eléctrica, Autoridad de Acueductos. Nosotros tenemos 100 y pico de agencias de gobierno y corporaciones públicas que debemos analizar una a una. ¿Esto debe existir sí o no? Si debe existir, se puede consolidar con otra, pero nadie está haciendo el ejercicio, y eso no es un ejercicio de 2 o 3 días. Eso, para hacerlo correctamente, tienes que hacerlo y dura meses. Y estamos emitiendo bonos, estamos básicamente a mitad del cuatrenio y no sabemos qué vamos a hacer. Mire, déjame pasar con Fernando Soler, pero antes, yo recuerdo que estaba José Ortiz, era director de la Autoridad de Costo y Alcantarillado, y después llegó a ser parte de la Junta de Gobierno de Energía Eléctrica como presidente. Y yo siempre le insistía y le decía, pero Ortiz, venga acá, si en casa hay un contador de energía eléctrica y hay un contador de agua, ¿por qué el mismo empleado que va a leer el contador de agua no lee el contador de luz? Y el que lee el contador de luz lee el del agua. Y él me decía, mira, es que no se puede por el convenio colectivo. Después me decía, no, lo que pasa es que hay muchos de estos contadores que son a control remoto, pero no son todos, la realidad es que no son todos. Y yo le decía, ¿pero qué no funcionan las oficinas de cobro, por ejemplo? ¿Por qué Acueducto tiene que tener una oficina de cobro en un centro comercial y Energía Eléctrica tiene que tener otra oficina en el mismo centro comercial, cuando ambas podrían estar juntas y hacer las debidas transacciones? No, es que no se puede por el convenio colectivo. Y entonces uno dice, pero ven aquí, ¿qué vamos a hacer aquí? Pues bien sencillo, Fabio, y lo que tú tienes que entender es que a las uniones les conviene lo que ocurre, porque mientras más personas están empleadas por la unión, más cuotas pueden cobrar, y a los políticos les conviene porque entonces pueden repartir el bacalao de poner a esta persona que es de sus amigos de la confianza o del alma en tal agencia, toda la agencia. ¿Dónde quiere trabajar todo el mundo en Puerto Rico? La Autoridad de Acueducto, Autoridad de Energía Eléctrica y en el Fondo del Seguro del Estado, porque ganas mucho y tienes todos los días de fiesta y libre que tiene el gobierno y la protección del gobierno. Déjame decirle algo, en la Corporación del Fondo del Seguro del Estado hay un fotógrafo allí que se gana 17,000 pesos mensuales. Y yo no sé cuántas fotos uno tiene que tirar para ganarse 17,000 pesos mensuales. Hay secretarias que cobran mucho más que lo que cobra hasta los directores ejecutivos de la corporación. Bueno, en la AMA, que esta semana el tema era la AMA y estuvimos con la AMA. Usted sabe que en la AMA, buscando en los días feriados ellos cuadrar para el convenio colectivo, como se le acabaron los días feriados, dijeron, pues espérate, vamos a buscar algo que se celebre por ahí. El Día del Astronauta, señoras y señores, usted puede creer cosas igual. En la Autoridad Metropolitana de Autobuses, y se lo aprobaron. El que se lo aprobó, me imagino que fue el que se fue en el viaje de la nave espacial esa.
Como te dije, eso es parte del problema de los políticos en Puerto Rico, que quieren repartir y mantener paz y poder decir, mira, tú sabes, tú me pasas la manita por debajo, compras la taquilla, y ese es el problema. Nosotros vivimos en un sistema clientelista y no un sistema republicano de gobierno. Sin embargo, para el policía que se sacrifica todos los días, tan pronto se pone ese uniforme, hombres y mujeres que dejan su familia y sus propiedades para cuidar nuestra familia y nuestras propiedades, para eso no hay dinero. Para eso hay que rogar. Se aprovechan porque como los policías no tienen derecho a la huelga, no pueden hacer un paro, no se pueden decir, pues mira, vamos a paralizar labores, se aprovechan de eso. Y Fernando Soler lo sabe, vicepresidente de CONAPOR. Eso es así, por eso es que abusan de los policías. Sin embargo, en la policía no se celebra el Día del Astronauta, ¿verdad? No. En la AMA sí lo hacían. Fíjese. En la policía no hay 52 días que el policía puede faltar, y a pesar de faltar 52 días al año, como quiera se le da un bono por asistencia perfecta, ¿verdad que no? Tampoco. Pero en la AMA lo había. Fíjese qué cosa. Y si seguimos por ahí, no acabamos en este programa. ¿Cuáles son los problemas que están pasando los policías ahora mismo, Fernando? La falta de equipo, no hay personal, los cuarteles lamentablemente están en unas condiciones inhumanas en la mayoría de ellos, entonces no hay dinero, pero entonces el señor superintendente, que no sabemos quién es, pues coge personal que no ponemos en duda la capacidad de ellos, pero entendemos que con $72,000 se puede comprar equipo para las patrullas, uniformes para los compañeros y da para 3 sueldos de los compañeros. Porque usted me dice que no saben quién es el superintendente, James Toller Cintrón. En estos momentos él no se quiere envolver en ningún tipo de controversia porque como tiene pendiente un nombramiento, se está alejando de la faz pública. Nombra a la exfiscal como chief of staff con todos los poderes del superintendente hasta para trasladar. Trae a la ex coronel, que tampoco podemos en duda su capacidad, pero viene a reorganizar la policía, a bregar con la informática, y eso no es necesario. Aquí hay unos coroneles que tienen una capacidad para hacer su trabajo por un sueldo que ya está establecido. Oiga, ahora que usted dice que el superintendente no se quiere meter en ningún tipo de controversia, déjeme un momentito regresar con el licenciado Amor, porque es bien interesante, porque cuando detuvieron al licenciado Cifre en estado de embriaguez, el amigo, el socio del exsecretario de Justicia Luis Sánchez Betance, el superintendente no quiso dar el informe de lo que pasó ese día. Cuando detuvieron a la asesora de Fortaleza, que terminó renunciando, a Tabaira Medina, porque también estaba alegadamente en estado de embriaguez, porque ahora no lo sabemos, porque el policía que intervino en el caso supuestamente salió de viaje y nadie sabe fuera de Puerto Rico dónde está ese policía, y si no es por la presión pública de que dónde está el informe, dónde está el informe, dónde está el informe, que se lo habían dado supuestamente a justicia. La realidad es que tampoco se hubiese sabido y la licenciada Atabaira Medina terminó renunciando. Pero es cierto, el superintendente James Toller Cintrón como que no quiere meterse en controversia pública porque todavía está dependiendo de los votos para su confirmación, licenciado Mott. Eso es correcto. Mi problema no es tanto con la actitud de él, que es desagradable y antidemocrática, sino la actitud con los medios. En el momento que James Toller dijo, yo no voy a darle a la prensa el informe que yo le hice a Alejandro García Padilla sobre el incidente, era el momento que la prensa tenía que ir al tribunal con un injunction y decir, dame eso. ¿Por qué? Porque la jurisprudencia puertorriqueña es clarísima de que aquí nada, con muy contadas excepciones, es privilegiado. Todo se presume público y puede haber razones válidas. Pero esas nos las han dicho. Sí. No han dicho sobre la dama, colega, si estaba en estado de embriaguez o no, que obviamente tienen que estarlo, porque si no ya hubieran sacado el informe diciendo, claro, no, ya no estaba. Claro, eso es obvio. Claro. Y mira, eso le puede pasar a cualquiera. Yo en mi época, yo no bebo alcohol, pero yo en mi época bebía y en algunos momentos estoy seguro que pues estuve por encima y mea culpa. Afortunadamente nada pasó. Y hay unos remedios legales a una persona que tal vez es la primera vez que comete el delito, como le pasa al licenciado Cifre, que fue valiente y afrontó lo que hizo. Pero estas actitudes de hay una justicia para algunos, justicia para otros, o como decía George Orwell, algunos animales son más iguales que otros. Pero, sin embargo, si un compañero cae en desgracia, el mismo superintendente que saca toda la información pública y entonces saca la identificación del compañero para que vean quién es.
O sea, para unos sí, para otros no. Es que yo como periodista todos los días, cuando en Puerto Rico veo una situación de un accidente de tránsito, la información si la persona estaba en estado de embriaguez o no estaba en estado de embriaguez sale de inmediato. Bueno, eso sale hizo facto. Sí, y estoy de acuerdo contigo, pero yo entiendo que en este caso no salía rápido porque la dama sufrió unos daños severos. O sea, a ella no le pusieron sopla aquí, ella la montaron en la ambulancia y se la llevaron al hospital, que ahí sí le sacaron la sangre. Y eso en 2 o 3 días se sabía. Pero llevamos varios meses. No, y ella terminó renunciando. Parece que alguien allí le dijo, Fortaleza, mira, mejor vete porque le estás haciendo daño a la administración, porque mientras sigas aquí, la prensa va a seguir insistiendo, ¿dónde está la prueba? ¿Dónde está la prueba? Pero no ha sido acusada y esa prueba no se ha provisto. Obviamente sabemos que tiene que haber estado en estado de embriaguez. Y bueno, repito, eso pues uno afronta el asunto y no es tan malo. Pero todo esto lo que hace es que ella va a tener, como tiene un nombre raro igual que el mío, pues va a tener esa cruz el resto de sus días. Fernando. Puede aparecer el milagro, se desapareció la prueba. ¿Cómo es? Puede aparecer un milagro y la prueba puede que se pierda. Bueno, pero se supone que está en el récord médico. No, está en el récord médico y además de que está en el se hace la prueba, pero eso la llevan allá a forense para que sean los que determinen el % de alcohol que ella tiene. Usted como que no tiene mucha confianza en esa investigación porque incluía a una asesora de Fortaleza. Es que yo he pasado por tanto como oficial de la policía y hay cosas que han pasado que, o sea, no tienen explicación. Voy a tener un pique, por eso que traen a la coronel. Por eso que traen a la coronel para imponer disciplina, para imponer ¿qué pasó? Ahí usted tiene el problema, está en el ejército. Aquí, si ella viene en una actitud, como ya dije, que viene de una actitud machista, puede encontrarse con unos coroneles que llevan años aquí y que van ¿cómo se llama?, a ejercer respeto. Pero ¿cómo que una actitud machista? Sí, al contrario, ella luchó contra el machismo para poder ascender a la coronel en el ejército de los Estados Unidos. Salud no es el ejército. Y tiene muchos problemas porque allá en el ejército ya tenía equipo, dinero y personal. Aquí no tiene personal, no hay dinero y no hay equipo. ¿Ella habla español? Sí. Sí, ella habla español. El que no habla español muy bien es el superintendente y dio una instrucción a todo su personal allí cercano a él que tienen que hablar en inglés si quieren estar cerca de... ¿Qué pasó? Estos son los comentarios que son comentarios porque todavía no me consta de propio conocimiento, que todo personal cerca de él que no habla inglés, pues no puede estar. Y que supuestamente... Eso elimina una buena parte de la policía. Casi todo. Exacto. Y eso es una realidad. Vamos a hacer la pausa. Regresamos en breve. Aquí estamos de regreso en el Pique de Falú a través de TIVA TV. Gracias por estar con nosotros. De hecho, se llegó a plantear en un momento determinado que James Torrell Cintrón podría salir de la policía, él presentando su renuncia porque alegadamente había tenido roces con la secretaria de la Gobernación, Ingrid Villaviaggi, por unos viajes que había hecho a Nueva York. Él plantea al superintendente que no fueron viajes, que fue un solo viaje para buscar sus documentos para su confirmación. Y ha pasado como que bastante tiempo para esa confirmación. Yo no creo que esos documentos se tardaran tanto para aparecer. Tal parece que algo está pasando con el superintendente Torrell Cintrón. Bueno, al principio el presidente del Senado decía que no estaba, hasta que no tuviera los documentos, él no iba a emitir ningún tipo de comentarios si lo iban confirmado, ¿no? De repente, de que pasó el incidente con ella, pues entonces ahora todo el mundo dice que lo va a nombrar. Hay que esperar hasta lo último porque esto es una caja de sorpresa. Por eso es que él está escondido. No da cara porque no quiere entrar en controversia con nadie. Y es un tanto difícil entrevistar al superintendente y la última conferencia de prensa que dio, él se notaba molesto y era en el sentido de que no entiende el español de una forma rápida. No es lo mismo uno hablar como estamos hablando nosotros en este coloquio aquí, que estamos acostumbrados todos los días a hablar nuestro vernáculo, a que de momento uno lleve 40 años fuera del país, que está acostumbrado a hablar inglés y que un periodista venga y le haga una pregunta en español que posiblemente se tarde 30 segundos en hacérsela. De aquí a lo que esa persona hace la traducción al inglés,
de qué es lo que le está preguntando el periodista, ahí se pierde un tiempo y a veces se presta hasta confusión. Y en la última conferencia de prensa, el superintendente hasta se molestó, donde decía, no, es que ustedes la prensa no entienden, ustedes la prensa no entienden. Y entonces los periodistas de la prensa, no, discúlpeme, superintendente, parece que no entiendo a usted, porque yo le estoy preguntando sobre una información que salió en Nueva York, en un rotativo, que planteaba que cuando usted estaba en la división de tránsito de la policía, hubo una situación con boletos de tránsito, con multas. Y entonces ahí salió, no, porque yo no le archivé a ningún familiar mío ninguna multa, que ni tan siquiera era eso lo que se le había preguntado, era que había salido un escándalo referente a unas multas, y él es el que trae que si no le había archivado a un familiar unas multas, pero whatever, la cuestión es que la comunicación todavía no fluye como fluía con Pesquera, por ejemplo. Pesquera era potrón, porque Pesquera era potrón, pero era potrón en el sentido que él decía lo que pensaba y lo decía de la forma que tenía que decirlo y punto y se acabó. Si te gusta la contestación, bien o no, pero esa es mi contestación. Y Pesquera no son amigos. Cuando nosotros nos presentaron a Tule en el cuartel general, Pesquera nos lo presentó, Pesquera vino primero, se despidió de nosotros, salió por una puerta y Tule entró por la otra. Sí, tienes que entender que ellos vienen de vamos a decir, tradiciones diferentes. El FBI es mucho más profesional que la policía de Nueva York. Tú miras a Pesquera, tenía credenciales mucho mayores, tiene credenciales mucho mayores que Toller. Toller tiene el clásico problema, del puertorriqueño, que traduce. Cuando le hablan en inglés, lo traduce al español, no. Tú quieres hablar inglés o hablar español, tienes que pensar en ese idioma para que las cosas fluyan. Porque si no estás, como tú dices, en lo que te lo traduce y entonces piensas en inglés para traducirlo al español, se pierde todo. Así es. Y ahí el de la prensa lo coge y lo destruye. No, la prensa no la destruye, la prensa hace su trabajo, la prensa pregunta. ¿Qué no le contesta Fíjate lo que dijo Falú. Pesquera le importaba 3 pepinos. Pesquera era, esto es así, te guste o no te guste. Toller quiere que lo traten bien, pero entonces por sus limitaciones de lenguaje no puede bregar con ello. Entonces, pues, la prensa lo trata como lo trata. Y también tú tienes que tener otra cosa en consideración. La prensa está ahí para informar, no está ahí para hacerte sentir bien. Y eso es la realidad de la policía. Pero aquí hay, no sé, mi forma de pensar, sin que nadie se ofenda. Puerto Rico tiene talento de más para que dirijan la policía de Puerto Rico. Hay que darle una oportunidad, a ver si los que están aquí, que se han sacrificado, que han logrado una preparación académica, que tienen una excelente carta de presentación, darle una oportunidad, a menos hacen mejor trabajo. Pero ¿por qué no lo hacen? Porque aquí todos los que suben en el gobierno no suben necesariamente por sus cualidades, sino suben por las palas políticas que han tenido. Y lo dije fuera de récord, lo voy a decir en récord. Cojan a todos los coroneles, los retiran, los botan, traigan gente nueva, traigan gente profesional y entonces vamos para adelante. Pero ese es el síndrome de Puerto Rico, donde todo es política. El policía que está abajo empezando con un gran espíritu se da cuenta que para llegar a cabo o a sargento tiene que hacer ciertas cosas politiqueras. Y eso no le gusta a muchas personas. Y tanto que se queda el gobierno aquí que el talento se está marchando del país, pero es que no le dan oportunidad. Pero ahí el licenciado John Mott ha tirado un pique bastante interesante y es referente a los coroneles. Todo el mundo sabe que en la policía de Puerto Rico, entre los mismos coroneles hay pique. Porque unos coroneles los ha nombrado el Partido Popular, otros coroneles los ha nombrado el Partido Nuevo Progresista, y entonces funcionan como pequeños comités políticos. ¿A quién le responden? Usted lo sabe, Si yo soy el superintendente de la policía y no le exijo a mi personal responsabilidad, o le doy la oportunidad que lo haga y no funciona, pues lo saca, pero dejándose ganando un dinero ahí sin hacer nada. Pero que tenemos una nómina de la policía que cada día se va a poner más alta. Pues vamos a votarla. Bueno, vamos que el superintendente haga su análisis, los que no sirven, que se vayan. Esto es una lata de estas de aluminio. Esta es cubana. Aquí hay una lata de aluminio venezolana y aquí una lata de aluminio puertorriqueña. Hay jueyes dentro de esa lata. Los jueyes venezolanos empiezan a tratar de alcanzar el borde y van uno encima de otro hasta que logran salir uno a uno. En la lata cubana pasa lo mismo, va uno encima de otro hasta que poco a poco logran salir de la lata. En la lata de los puertorriqueños
Tan pronto este sube aquí y el otro sube aquí, el que estaba abajo viene y empieza a alarlo para que se caigan. Y ese es el problema que tenemos también en la policía. Se meten los pies unos a otros porque, el ascenso lo quiero yo. Yo quiero el ascenso porque el ascenso me representa dinerito y unos galones. Espérate, yo soy el que quiero y así no se puede. Pues eso significa que los superintendentes que venían aquí no tienen la capacidad para bregar con estos coroneles. Dígame si es cierto o no es cierto que cuando Pesquera estaba aquí, tuvo que ponerse potrón porque le dieron una llamada y le dijo, no, yo no funciono políticamente en la policía. Aquí hay que hacer las cosas como son y punto y se acabó. Y manifestó antes de irse que la deuda que tienen los compañeros, el gobierno no se la va a pagar, porque eso no lo dijo él. Sí. Pero ¿cómo le van a pagar esa deuda? Si mira ahora mismo los documentos que el licenciado Mott ha traído de todo lo que debe este país. Ahí yo voy a defender a los policías. O sea, tú me vas a decir a mí que yo estoy arriesgando la vida. Se supone que tú me pagues X y no me lo vas a pagar simplemente porque tu cara linda y le vas a dar, ¿cuánto fue que yo dije? 420 millones de dólares al año a los bonistas de allá. No solamente eso, vamos un poquito más cerca. No hay dinero para pagarle a los policías las horas extras. Sin embargo, aquí la industria de la leche antes le hizo una manifestación y aparecieron millones de momentos. Ahí, no, vamos a cuadrar esto aquí. Y los administradores que están por aquí se han subido el sueldo. Y no hay dinero. Cógete la AAA, cógete la Autoridad de Energía Eléctrica, cógete la AMA. Estuvimos hablando de la AMA porque hablamos de la Unión, pero no hablamos de los gerenciales que cogen aumento también. Esa es parte de nuestro problema. Nosotros no queremos entender que todo esto de la politiquería, tú ponerte ahora 4 años, voy a estar chupando de la teta del gobierno y voy a estar bien chévere. Entonces cambia el gobierno y viene otro a hacer exactamente lo mismo. Estamos mal. Nosotros tenemos una demanda relacionada a eso en el tribunal y nos han pedido tanto a los abogados. Le han pedido tantos documentos y tantas trabas para tratar de pagar esa deuda que a veces uno como se desilusiona. Porque los tribunales tampoco ayudan. Sí. Eso es así. Lamentablemente el tiempo se me acabó, pero fíjese, yo pensando así de momento, ¿cómo es posible que en Puerto Rico dimos tantos bonos de productividad a gente que estaba en dependencias en quiebra? Licenciado, no podemos... Voy a preguntar por preguntar. ¿No podemos llevar un pleito para recobrar todo ese dinero que pagamos en buena productividad de gente que nos llevó a la quiebra? Podríamos, pero las probabilidades de que los tribunales de Puerto Rico te provean un remedio no son muy altas. Por eso que yo digo que a veces en algunas repúblicas por ahí hay algunos remedios. Porque en otros lugares, si un funcionario público es negligente en el ejercicio de su deber, no estoy diciendo que sea corrupto, que sea negligente, a sabienda, más adelante se le puede recobrar con su pecunio personal. Y usted sabe lo que hacen, ¿verdad? Al que nombran dice, espérate, esto tiene que estar aquí al 100, porque si yo mañana me voy de aquí, esta gente me pueden demandar y quitarme hasta lo poco que tengo. Así que esto hay que llevarlo, mira, al dedillo. Pero eso en algunos sitios, aquí en Puerto Rico no, aquí en Puerto Rico está todo bien. Como los que metieron la mano de retiro. Hemos solicitado a la asociación, especialmente con la que se haga una investigación si incurrieron en alguna falla y negativo. Mejor, ¿cómo se llama? Cometieron el abuso de cometieron con los policías. Y si fueron negligentes, aquí no hay ninguna ley, ¿verdad? Tendrías que ir al tribunal. Esa es la única remedio que tiene. Y con todos los problemas que estás viendo en los tribunales. El abogado de retiro nos dijo a nosotros en la cara, en el tribunal, que cuando se validó la ley 3, ellos tienen una autoridad para con una compañía de un seguro por incapacidad sin subasta, la que ellos querían, para sacarle a los compañeros un 0.25 de su sueldo neto, que eso es increíble. Ay, Dios mío, señoras y señores. Yo no voy a repetir lo que ya yo dije. Sí, vamos a dejarlo ahí. Licenciado John Mott, gracias un millón, como siempre, por estar disponible para el programa. Gracias, Fernando Soler, gracias un millón a ti por haber estado aquí en el programa. Gracias al amigo Carlos Piña, gracias al equipo técnico, señoras y señores, el mejor de la televisión, al equipo de producción, pero sobre todo a ustedes que nos abren la puerta de su hogar para poder compartir estos temas. Gracias, bendiciones, que la pasen bien.